15 minutos para las 7 y ya está aquí con nosotros Alicia Contreras para revisar la actualidad internacional que comenzamos a revisar en la frontera ahí entre España y Marruecos, porque estos 50.000 migrantes ya han vuelto prácticamente todos a Marruecos, lo que pone, bueno, la atención en la policía fronteriza, también en las personas que resultaron fallecidas y todo lo que está ocurriendo en Europa a propósito de esto. ¿Cómo estás, Alicia? Muy bien, Mati, sí, una crisis migratoria, humanitaria, también se habla incluso de una crisis diplomática. Apartamos entonces con lo último que sabemos respecto entonces de este ingreso masivo de marroquíes a Ceuta, este territorio autónomo español que se ubica al norte de África. Ayer se cuentan las autoridades que ingresaron alrededor de 50.000 marroquíes, incluso algunos hablan de 60.000, y es una cifra importantísima considerando que la ciudad española de Ceuta es pequeña, 18 kilómetros cuadrados y 84.000 habitantes, es decir, casi un 70% del porcentaje de la población ceutí entró entonces en porcentajes de estos marroquíes. Según las autoridades españolas, la mayoría ha regresado entonces a Marruecos, ya sea voluntariamente o en devoluciones agilizadas entonces a través de las autoridades de ambos países. La pregunta ahora es: ¿por qué pasó esto? ¿Por qué pasó ahora? Y la respuesta es bastante difícil de responder. Según el gobierno español y también, al parecer, según lo que dice el gobierno de Marruecos, que no ha hablado formalmente, solo lo ha hecho la embajadora de Marruecos en España, atribuyen esto a una interpretación entonces de lo que dijo el Tribunal Supremo de España a principios de julio, que todos los migrantes que ingresen nadando hacia España no pueden ser devueltos de manera automática o en caliente, como se les suele decir. Y aseguran entonces que bandas de tráfico humanitario aprovecharon esta situación, y es por eso entonces que ingresaron este número de migrantes a la zona de Ceuta. Eso es lo que dice el gobierno. Sin embargo, hay otros que apuntan que esto también podría ser una crisis diplomática y una medida de presión de parte de Marruecos. Se habla principalmente de la visita que realizó el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, a Argelia, que es país archirrival de Marruecos, y al parecer entonces Marruecos habría flexibilizado o no establecido fuerzas de seguridad en la frontera, entonces permitiendo el paso de los marroquíes hasta Ceuta. ¿Qué ha pasado hasta el momento? Pau Mosquera nos cuenta más, porque también llegó hasta ahí Pedro Sánchez. La situación que ha vivido la ciudad autónoma de Ceuta a lo largo de las últimas horas no tiene precedentes. Cerca de 50.000 migrantes, según estimaciones del gobierno español, cruzaron este jueves la frontera que separa Marruecos de este enclave español localizado en la costa del norte de África. Y muchos de ellos lo hacían a nado, separados a través de ese espigón de la playa del Tarajal, nadando y con lo único que llevaban puesto encima. Una situación que ha generado muchísima polémica, sobre todo a nivel político. El presidente de esta ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, afirmaba que todo esto ha derivado en una gran situación de inseguridad para la población local de cerca de 83.000 personas, motivo por el que exigía al gobierno español que tome medidas cuanto antes. Desde el Ejecutivo, por su parte, señalan que han desplegado efectivos del Ejército, así como refuerzos de efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. En ese sentido, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, quien este viernes se desplazaba a Ceuta, señalaba que los responsables de esta situación no son otros que las mafias que trafican con seres humanos. Bueno, lo que ha sucedido efectivamente es una violación de la integridad territorial de España, de las fronteras de una ciudad española como es la ciudad de Ceuta, y en las interlocuciones que hemos tenido con las autoridades marroquíes, lo que subyace es la lectura interesada que las mafias que trafican con seres humanos han hecho de una sentencia del Tribunal Supremo, que lo que hace es ratificar una sentencia previa del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, mediante el cual se dice que no tiene encaje en las repatriaciones en frontera la repatriación de aquellas personas que entren en nuestro espacio a nado, por el mar.
por considerar que no existe una frontera física, como sí existe, por ejemplo, cuando se atraviesa una frontera terrestre. Tal ha sido el alcance de la situación que varios socios europeos han mostrado su malestar con lo ocurrido. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, señalaba que las imágenes que llegaban desde la ciudad autónoma son inaceptables. El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, exigía y exhortaba a Sánchez a que tome medidas cuanto antes. Y desde Italia, el ministro de Exteriores, Antonio Tajani, llegaba a sugerir incluso este jueves expulsar a España del espacio Schengen. Eso es, el espacio compuesto por 29 países por el que se eliminan controles fronterizos internos para así facilitar la libertad de movimiento de las personas. Un extremo que no ha gustado nada al gobierno español y por eso que este viernes el canciller español José Manuel Álvarez llamó al embajador italiano en España para abordar esta cuestión. Para CNN, Pau Mosquera, Barcelona, España. Bueno, este hecho obligó al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, a trasladarse a Ceuta, donde fue recibido entre abucheos de parte entonces de la población de ese lugar. Hay opiniones divididas. Algunos dicen que entienden por qué los jóvenes marroquíes están intentando ingresar a Ceuta, que se ha transformado en una vía para ingresar después al continente europeo. Otros también acusan una suerte de inseguridad debido a que durante la noche, por la gran cantidad de migrantes que había en las calles durmiendo, también se registraron hechos violentos. Se desplazó incluso al ejército a la ciudad de Ceuta entonces para contener la situación. Pedro Sánchez entonces apunta a esta interpretación de este fallo del Tribunal Supremo entonces que explicaría por qué ahora entonces estos migrantes están entrando de manera masiva a Ceuta. También, de acuerdo a lo que dicen los marroquíes, que muy pocos de ellos hablan español, aseguran que van en busca de oportunidades laborales. Algunos dicen que vieron falsas informaciones en redes sociales, pero también se habla respecto entonces de una medida de presión por parte entonces de Marruecos frente a la relación que mantiene con España. Pedro Sánchez descarta eso y dice que mantienen una buena relación con Marruecos, dicen que son incluso aliados. Ahora, esto también se está transformando en un debate político que ha incluso traspasado las fronteras de Europa y llegó hasta Estados Unidos. Habló hoy Donald Trump respecto de este hecho, de esta invasión de migrantes, según las palabras de Donald Trump, y dice que esto ocurre a raíz de normativas liberales y que eso podría ocurrir en Estados Unidos si los republicanos no ganan las próximas elecciones. Escuchemos lo que dijo Donald Trump. You know, I saw Spain yesterday, and I watched the catastrophe that took place. It looks like an invasion of a country by hundreds of thousands of people. And that same thing's going to happen to us if the Republicans don't get elected. Today, they're coming in by the tens of thousands. They're just invading the country. And what that is weak law, bad management, but very liberal law. ¿Está preparando su propio camino ahí Donald Trump? Puede ser, se vienen las elecciones de medio término. Así es. Está apuntando a eso. Otra persona que también está aprovechando al parecer este momento político es la ex amiga de Donald Trump, Giorgia Meloni, primera ministra de Italia, que rápidamente cuando comienza entonces esta crisis, ella habla entonces de que se debe suspender el libre tránsito por el espacio Schengen, empieza a alertar de esta situación y hoy finalmente la primera ministra de Italia entonces decide suspender la libre circulación, el régimen de libre circulación con España, específicamente España España e Italia no tienen fronteras terrestres, pero sí marítimas y aéreas. Y a eso se refiere entonces con suspender el tránsito por estas vías y implementar nuevamente controles fronterizos. Dice que va a durar por lo menos durante el verano. Finlandia, que también es un régimen ultraderechista como Meloni, apoyó esta decisión. Francia, por su parte, dice que va a aumentar los controles en la frontera. Y acá entonces se interponen las visiones de los partidos de ultraderecha de Europa que son conocidamente anti-inmigrantes y acusan entonces a las políticas promigrantes del socialismo español entonces que abren esta crisis migratoria con Marruecos.
también hay que decir que esto es algo puntual de un solo día, entonces también es difícil explicarlo de esta manera. De todas maneras, algunos países tomaron estas decisiones y el lunes se van a reunir los líderes de la Unión Europea entonces para analizar esto. Por ahora, según las autoridades españolas, la mayoría de los marroquíes que ingresaron a Ceuta ya volvieron a su país. Vamos a cambiar de tema y nos vamos con una noticia importantísima, pero hay varias dudas de su implementación. Ayer Hamás finalmente acordó su desarme en Gaza, de acuerdo entonces al plan de paz, a la segunda fase que se acordó entre Israel, Estados Unidos y Hamás. Sin embargo, hay dudas de cómo esto se va a implementar, porque desde Hamás aseguran que van a cumplir, pero a la espera y en condición de que Israel también se retire de Gaza, de la línea amarilla, entonces hasta la línea amarilla acordada en este plan de paz. Y el problema es que Israel hasta ahora no se ha manifestado en torno entonces a esta declaración de Hamás. También Benjamín Netanyahu va a tener que realizar elecciones el próximo 7 de octubre, entonces no se vería probablemente bien para su electorado que el ejército de Israel se retire de Gaza. Entonces, si bien esto es un hecho histórico que jamás acepte desarmarse, de todas maneras la implementación de esto probablemente va a ser muy larga. Escuchemos lo que dijo el presidente Donald Trump, quien fue él entonces el que anuncia que jamás acordó desarmarse en Gaza. Israel helped us, and they've been very good. They've been very good about it. Most people said that would be a deal that would be undoable. Now, will it go through its ups and downs? It's a very complex situation over there. The people are very complex and difficult. Many cases wonderful, many cases not so wonderful. Vamos a cambiar de tema y nos vamos ahora a Italia, porque se registró un terremoto en Nápoles de 4,7. Si bien no parece ser una intensidad muy alta, de todas maneras dejó derrumbes en algunas zonas de Nápoles, principalmente, y al parecer la misma explicación de lo que ocurrió en Japón. La superficialidad de este movimiento tuvo una profundidad de 3 kilómetros, según el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología de Italia. Es el terremoto, el movimiento más fuerte de los últimos 40 años. Según bomberos, entonces se informaron de daños menores en edificios de Nápoles y sus alrededores. Sí, ese daño es importante, pero que no habían recibido ninguna solicitud inmediata de ayuda o rescate de residentes. Y los trenes y metros fueron suspendidos como medida de precaución. Hasta ahora estas son las imágenes entonces que han llegado de este terremoto en Nápoles, que ocurrió a las 7:46 de la tarde. Vamos a terminar Conexión Global con estas imágenes de un encuentro papal. El Papa León XIV recibió a la sacerdotisa del rock, a Patti Smith, así es como la apodan a ella. Y fue un momento que a mí me pareció bastante bonito. Se ve en la cara de ella la felicidad de encontrarse con el Papa León XIV. Fue una reunión que duró 40 minutos. Son los dos de Chicago. Exactamente, son los dos de Chicago, entonces hay un tono más cercano. Deben tener como la misma edad, ¿o no? Patti Smith yo creo que es mayor, sí, a ver. Sí, se ve un poco mayor, pero bueno, mientras tú lo buscas, ¿sí? Se reunió 79 años, claro, tiene 9 años más que el Papa. Patti Smith se reunió con el Papa León XIV porque la cantante tiene una estrecha relación con la Santa Sede. De hecho, ella actuó en la inauguración del pabellón del Vaticano en la Bienal de Venecia. Sí, dice que no se define como católica, pero se ve que quería estar en ese momento. Hay sintonía, sí, parece más de ella que de él, hay que decirlo, pero claro, es un encuentro también que llama mucho la atención, la sacerdotisa del rock, la leyenda del rock Patti Smith con el Papa León XIV. Ya, bien. No, ahí se ve entusiasmado el Papa. Sí, ahí sí. Es que él es más serio.
Ya. también, es verdad. Son las 7 de la tarde, Alicia. Muchas gracias por esta entrega. Vamos a seguir atentos a todo lo que está ocurriendo en Europa. Por cierto, esas imágenes eran bien preocupantes, las de Italia, sobre todo viendo la hora, porque generalmente después de la noche se empiezan a verse ya los daños, todo lo que puede generar un movimiento así de 3 kilómetros de profundidad. Hagamos una pausa y ya regresamos con otras novedades, con otras noticias y, por cierto, noticias del deporte.